Bueno, vimos que la programación orientada a objetos es una forma diferente de abordar la solución de los problemas porque se basa en objetos y los conceptos que se aplican a objetos se toman de cómo se comporta en el mundo real, cómo se comporta en el mundo real para resolver problemas, tanto en ámbito natural, o sea, en la naturaleza, como lo que en otras disciplinas lo que genera el hombre, ¿no? Bueno, la abstracción dijimos que es una forma de combatirla, bueno, de enfrentar la complejidad de las cosas y nada más nos fijamos en lo esencial y lo que no es el detalle que no nos interesa, ese lo olvidamos, lo ocultamos. Entonces, la abstracción nos va a servir para, pues, en los problemas, ver qué es lo que realmente me hace falta para resolverlo. Aunque se vea, o aunque el tema sea muy, a lo mejor, o el escenario sea así como muy difuso, pues nada más lo que nos interesa para resolver el problema. Luego, el encapsulamiento habla de que... Adelante. El encapsulamiento habla de que los objetos, ya hablando de los objetos del mundo real, ocultan información y nada más nos ponen disponible a través de mecanismos especiales cómo podemos llegar a esa información o cómo podemos procesarla. Ese es el encapsulamiento. O sea, oculta, ¿verdad? El encapsulamiento oculta lo que no sea necesario. Para también quien utiliza ese objeto, pues también le sea más fácil utilizarlo y más seguro, más fácil y más seguro. El encapsulamiento lo podemos ver, por ejemplo, en los automóviles, que fue un ejemplo que utilizaron muchos en su tarea. Digamos, el combustible de un automóvil. ¿Dónde está el combustible de un automóvil? ¿En qué parte? En un tanque. ¿Y el tanque está expuesto? No, ¿verdad? Inclusive, pues cuando está expuesto es un peligro, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos un tanque así arriba del carro, en el capacete, y luego lo alimentáramos con una manguera, ¿se imaginan? Y pues sí puede llegar a funcionar bien el carro, pero eso sería mucho riesgo. Entonces, el tanque de gasolina está encapsulado, el motor está encapsulado, y el automóvil solo ofrece, a través de mecanismos, a través de métodos, ofrece cómo podemos acceder de manera segura y ordenada y eficiente a esos elementos, ¿sí? Bueno, luego, clase de objeto dijimos que se relacionan mucho. Fíjense que, por ejemplo, nosotros hemos manejado mucho el concepto de variable y de tipo de dato, ¿sí? La variable radio es de tipo doble, le ponemos doble radio. Bueno, podemos hacer una analogía. El radio, la variable, sería como el objeto y el tipo de dato sería como la clase. Nosotros podemos tener muchas variables que sean de tipo doble. El tipo doble define cómo se deben comportar todas las variables de ese tipo y luego ya cada variable pues lo usamos para algo en particular. Ahí tenemos un ejemplo también, una analogía. La típica del molde de galletas, este es el molde de la clase y las galletas ya son los objetos. Y los objetos se van a manejar a través de atributos y métodos. Los atributos son las características que tienen los objetos, qué tienen, y los métodos es la funcionalidad, qué hacen. Normalmente los atributos van a ser datos y los métodos van a ser funciones, ¿sí? Bueno, hay una forma de representar esto, y la vamos a usar bastante, son los diagramas de clase. El diagrama de clase nos permite representar la abstracción que hayamos hecho de algún objeto para poder luego definir la clase. Normalmente nosotros en un enunciado vamos a identificar qué objetos intervienen y de esos objetos vamos a hacer una abstracción de lo que nos interesa de esos objetos y en esa abstracción vamos a definir qué atributos y qué métodos va a tener el objeto y eso lo vamos a representar en un diagrama de clase. El diagrama de clase es uno de tantos que existen en un tipo de diagrama que se llama UML, lenguaje unificado de modelado. Esos diagramas se utilizan mucho para representar la solución de sistemas. Son parecidos a los algoritmos, pero no son
tan igual, pero los diagramas UML son los que representan las interacciones que tienen los usuarios con los sistemas o los sistemas con otra parte del sistema, y son como unos 11 tipos de diagrama. El básico o el que más vamos a utilizar es el diagrama de clase. Bueno, el diagrama de clase es un rectángulo dividido en 3. Cuando yo en todos los proyectos les voy a pedir que hagan los diagramas de clase, pero me sorprende mucho la creatividad y me hacen los diagramas pues como que se vea más bonito, como me guste más o como lo haga más rápido. Y no, ¿verdad? A veces me ponen, por ejemplo, no me ponen las rayas, ni siquiera las horizontales, o no me ponen las verticales, o en lugar de rayas me ponen unas rayas más bonitas de colores. O sea, como que cada quien lo adorna como quiere, y en realidad no, es algo formal, es una representación formal de la clase. Debe ser un rectángulo, así, tal cual, dividido en 3. Y en la parte superior va el nombre de la clase. En la parte intermedia van los atributos o datos de los objetos que se van a crear con esa clase. Y en la parte inferior van los métodos que va a tener esa clase. ¿Sí? Los atributos, cada objeto ya va a tener sus valores particulares de los atributos. Y los métodos son lo que saben hacer todos los objetos de esa clase. Como por ejemplo, este proyector. Y si yo hiciera una clase de este proyector, a lo mejor pondría por aquí, voy a poner este color. O sea, yo pondría aquí un rectángulo. No lo voy a hacer completo, ¿verdad? O sea, voy a hacer como una abstracción de ese. Y luego voy a poner aquí una raya. Y luego aquí otra. ¿Sí? Voy a representar la abstracción que voy a hacer de del proyector. Entonces ya yo aquí le pongo el nombre de la clase. Pues para mí no le voy a poner cañón, le voy a poner proyector. Entonces mi clase es proyector. Me quedó el texto. Y luego le pondré aquí proyector. ¿Sí? El nombre de la clase por estándar se empieza con mayúscula y se expresa en singular, porque yo voy a hacer la abstracción o la representación de la abstracción de un proyector. Ya cuando haga los objetos puedo tener varios proyectores. Estoy definiendo el molde, ¿sí? Y entonces aquí irían los datos. Aquí, pero los datos, ¿cómo los voy a identificar los datos? A lo mejor voy a identificar el color, el precio, la marca, entre otros, ¿no? O sea, es la abstracción que yo estoy haciendo del cañón. Y acá voy a poner sus métodos, lo que sabe hacer el cañón. En mi concepto debe saber proyectar, enfocar, a lo mejor encender. Bueno, ahí ya me faltó espacio para encender o apagar también. Entonces, si ustedes se fijan, aquí van los atributos, van datos. Ya cuando yo haga un objeto de esta clase, el objeto es el que va a tener color blanco, precio 10,000, marca Hitachi, yo no sé qué marca sea. Y pues a ese objeto, yo para que me resuelva mi problema, le voy a pedir que haga esto en el momento que yo se lo pida. ¿Sí? Ahí estamos haciendo la abstracción de un proyector, estoy definiendo sus atributos y sus métodos. Ahorita lo estoy haciendo muy a la ligera, en realidad deberíamos hacer esa abstracción. Ya ven que la abstracción es como definir lo esencial, pero no de lo que me convenga. A lo mejor en el mundo real a veces así lo hacemos. Yo veo al Santos como un gran equipo, porque me conviene verlo así. ¿Sí? Bueno, pero acá en los problemas, pues tenemos que hacer una abstracción de lo que necesitamos, no tanto de lo que nos guste o que nos convenga, de lo que necesitamos para resolver el problema. Bueno, entonces acá vienen ejemplos de clases. La clase computadora, sus atributos son número de serie, marca, procesador, sistema operativo, memoria. Estos son puros datos. Y vean ustedes como los métodos son acciones. Por eso los atributos
se refieren a variables y los métodos se refieren a funciones. Estas son como nombres de variables y estas son como nombres de funciones. Inclusive tienen sus paréntesis. ¿Sí? ¿Qué espero de una computadora? Que encienda, que ejecute programa, que almacene archivos, que cierre programas, que apague. Acá viene, por cierto, para que no se sientan, para que no me vayan ahí a, luego a denunciar. Aquí vamos a tratar a las personas como objetos, ¿sí? Porque persona es un objeto. Puede ser la persona, aquí yo tengo una clase que se llama individuo y voy a crear un objeto de la clase individuo. Entonces vamos a tratar a las personas como objetos, ¿sí? Para que no me digan, no me reclamen, ¿sí? Bueno, entonces aquí un individuo tiene nombre y edad como atributos y tiene como métodos dormir, comer y caminar, ¿sí? Bueno, vienen varios ejemplos de un curso. Vean cómo cualquier cosa puede representar una clase y por ende de la clase se fabrican los objetos. Pero nosotros podemos hacer una abstracción de cualquier... ahorita estamos poniendo ejemplos de cosas tangibles, pero puede ser de ideas, de procedimientos, yo puedo hacer una abstracción de una base de datos, una abstracción de un cálculo de nómina. Puede ser lo que necesitemos, ¿sí? Los ejemplos típicos pues se refieren normalmente a cosas concretas, como aquí, ¿verdad? Un curso, una lavadora, y aquí tenemos un perro. Este diagrama que están viendo aquí del perro, ya es un poco, ya estás desarrollado por una aplicación para hacer diagramas. Aquí, porque aquí ya nos indica las propiedades. En las propiedades hay que indicar qué tipos de datos son. En los métodos hay que indicar qué tipo de datos regresan. ¿Sí? Bueno, y aquí viene otro ejemplo, ¿verdad? de taxi. Un taxi, que atributos. Todo esto, ahorita lo estamos viendo así nada más como ejemplo, como a la ligera, pero obedece a un análisis. Así como cuando resolvemos los problemas en fundamentos, que tenemos que hacer un análisis, aquí también tenemos que hacer un análisis de qué objetos van a intervenir en la solución de mi problema y a través de esos objetos que identificamos hay que definir una clase para poder codificarla y luego crear los objetos. Muy bien, entonces... yo he comentado varias veces que nosotros en nuestros ejercicios, inclusive desde fundamentos, ya hemos usado objetos y hemos usado clases. Nada más que yo no los podía nombrar con esos conceptos porque no los habíamos visto. Entonces los mencionaba con nombres que se utilizan en programación estructurada. De repente se me pasaba y decía, en lugar de función decía método, porque en realidad son métodos. Entonces, fíjense, ejemplos de donde ya hemos usado clases y objetos. Aquí. Cuando nosotros creamos la variable teclado, en realidad estamos creando un objeto. Un objeto de la clase scanner. Yo hasta ahorita a scanner, a random, a mat, los mencionaba como librerías. Ya no les voy a decir librerías. Ya les voy a decir clases. Esas son clases. Java es un lenguaje totalmente orientado a objetos. Se basa en clases. Y de esas hay clases, obviamente, pues que ya trae el lenguaje, muchísimas clases que ya trae el lenguaje. Y pues nosotros, ¿cómo las aprovechamos? Creando objetos de esas clases y pidiéndole métodos a esos objetos. Aquí, Scanner es una clase. Vean cómo el estándar, todas las clases empiezan con mayúscula y se expresan en singular, a no ser que por la naturaleza de la clase deba ser en plural. Por ejemplo, yo voy a hacer una clase que calcule muchos datos estadísticos. Pues a lo mejor me conviene llamarle a la clase estadísticas con plural. Pero si no hay algo que lo, digamos que lo justifique, los nombres de las clases deben ser en singular. Y deben empezar con mayúscula. Son estándares, ¿no? Lo cual quiere decir que no son obligatorios. Y al no ser obligatorios, como que no los tomamos así que muy en serio. Pero créanme que nos conviene desde ahorita tomar en serio todo eso. O sea, no decir, pues yo le voy a poner a mi clase alumno y alumnos, porque voy a trabajar con varios alumnos. Pero realmente mi clase
sus atributos y métodos se refieren a un solo alumno. Por eso la clase se debe llamar alumno, aunque de ahí yo haga varios objetos alumnos. Bueno, new es un operador que reserva memoria para el objeto que se va a crear. Scanner se repite el nombre de la clase, pero aquí ya no representa el nombre de la clase. Aquí representa un método especial para crear el objeto. Entonces, ese método es especial en primer lugar porque se llama igual que la clase. ¿Sí? Entonces, ese método, que es el que, por eso tiene paréntesis, porque es un método. Este ya no es una clase, es un método. Y ese método a veces me pide parámetros y a veces no. En el caso del escáner sí me pide un parámetro. Me dice, ¿con qué vas a asociar tu escáner? Y yo le digo, con la entrada estándar de Java, System In. ¿Sí? Pero hay métodos de objetos que no me piden parámetros. Y aquí tengo otro ejemplo. Bueno, aquí está este ejemplo. Random es una clase. Ya no voy a decir librería, voy a decir clase. Azar es un objeto. Y aparece otra vez new. Siempre que creo un objeto debe aparecer la palabra new. Y aquí se repite el nombre de la clase, pero no se pide ningún parámetro. Muy bien, entonces, aquí ya es el uso de un objeto. O sea, aquí estamos pidiéndole a través del objeto teclado. Fíjense, quiere decir que la clase scanner tiene definido el método nextIn, todos los métodos que vemos. Ya no voy a decir funciones, ya son métodos. Las funciones cuando están dentro de una clase son métodos. Entonces, cuando nosotros le damos teclado punto y sale un montón de métodos, todos esos métodos están definidos en la clase scanner. Y por eso nosotros los vamos a usar a través del objeto. Pero si ustedes se fijan, podemos crear varios objetos de la clase scanner. Scanner es el molde. Acá podemos crear. Sí. Bueno, tenemos ejemplos de clases. Normalmente vamos a necesitar crear un objeto de la clase y a ese objeto le vamos a pedir a través de métodos que nos haga algo. Claro que le tenemos que dar información. Si yo a ese cañón le digo que proyecte, le tengo que alimentar de energía, si no, no va a poder. A los objetos se les alimenta de información a los atributos y luego ya se les pide que hagan algo con los métodos. En los automóviles, si yo no le pongo gasolina, si no trae batería, por muchas maravillas que sepa hacer el automóvil, pues no va a poder, ¿verdad? Necesito ponerle los valores que requiere. Bueno, entonces, normalmente vamos a crear un objeto de una clase y a ese objeto le vamos a pedir a través de métodos que nos haga algo. Pero hay clases que no necesitan crear objetos. Aquí tenemos una clase o dos clases, ejemplo de dos clases. Hemos usado Arrays, ya no voy a decir que es librería, Arrays es una clase. Es una clase que me permite manipular arreglos. Bueno, este tipo de clases no necesito crear un objeto para acceder a sus métodos. Yo puedo acceder directamente al método a través del nombre de la clase. Eso, bueno, vamos a ir viendo por qué lo hace así. Bueno, pues porque normalmente son clases de uso de propósito general que nos sirven a todos los programadores. Y Mat es otro ejemplo. Mat es una clase, no es una librería, es una clase. Y Mat tiene muchos métodos. Pero para acceder a los métodos de Mat no necesito crear un objeto, como si lo necesito crear para random, el objeto azar, como si lo necesito crear para scanner, el teclado. Yo por eso les decía, este nombre es libre. Ustedes pónganle el nombre que quieran, porque ahí le están poniendo un nombre al objeto. Es como acá en los ejemplos, como si yo le digo, aquí, este es el molde, esta es la clase, y yo creo con un new, creo un objeto, y a lo mejor le pongo amarillo, que es color naranja, no sé. A este objeto le pongo muñeco naranja o galleta naranja. A este objeto le pongo galleta azul y galleta marrón, por decir. Cada objeto va a tener su nombre y cada objeto tiene las mismas características, pero con diferentes valores o con valores propios. Yo puedo tener, a lo mejor, ojalá,
tenga voz de profeta, compraran 7 cañones aquí para las células activas, ¿sí? Porque esto ya se ve medio borroso. Alguna vez lo quiero enfocar, pero como que no, ya no muy bien. Entonces, la clase sería el manual del cañón o los planos del cañón, esas serían las clases. Pero yo puedo tener 7 objetos iguales, inclusive del mismo color, del mismo precio, de la misma capacidad, pero son objetos individuales que cada uno tiene sus valores. Cada objeto, cada galleta tiene su propia harina, sus propios ingredientes, su propio color, pero esas características están definidas en la clase. Por eso les digo, la clase y el objeto están íntimamente relacionados y de repente los confundimos, ¿eh? Bueno, entonces ahora ya estamos listos para empezar un ejercicio. Bueno, eso creo yo. Y lo vamos a empezar con uno que ya hicimos. No, es que no sé por qué lo puse hasta abajo. Voy a quitar esta hoja. Esta hoja no va. Bueno, entonces, este es el ejercicio que vamos. ¿Se acuerdan de ese? Lo hicimos el primer día, bueno, el primer día de repaso. Nada más, ¿qué cambia el enunciado? Orientado a objetos. Es la única vez que voy a aclarar que es una aplicación orientada a objetos porque es la primera. Pero de aquí en adelante todos van a ser aplicaciones orientadas a objetos. Entonces, voy a tomar como referencia lo que ya tenemos. No nos vamos a quedar con la idea de que lo que vimos ya no sirve o ya lo tiramos a la basura, como alguna vez a mí me dijeron. Cuando yo, bueno, yo tengo mucho tiempo dando clase aquí y no siempre hemos dado orientado a objetos. Lo orientado a objetos aquí en la retícula, ya como lenguaje, aplicado al lenguaje de programación, a lo mejor tiene, no sé, 15 años por decir. Pero antes de eso, todo se daba en programación estructurada. Y yo trabajé mucho tiempo con programación estructurada, desarrollando sistemas y todo. Se daba una materia de orientado a objetos aquí en la carrera, pero como cultura general, como que para que sepas que existe eso. Pero cuando ya empezó a entrar muy fuerte en todos los lenguajes, entonces tuvimos que empezar a ver los profes, bueno, yo allá en donde yo hacía los programas, tuvimos que empezar a voltear a eso porque ya todos los lenguajes estaban orientados así, orientados a objetos, ¿no? Entonces, en búsqueda de actualizarme, pues buscaba unos cursos y no había tantos como ahorita en internet. Y yo fui a un curso, no quiero decir dónde, pero fui a un curso donde decía que no, aquí le vamos a enseñar las maravillas de la programación orientada a objetos. Y casi el primer día del curso, el comentario al principio que hizo el instructor fue: a ver, de aquí, ¿quién sabe diagramas de flujo? Pues la mayoría, ¿no? Porque todos como que andábamos en lo mismo. ¿Quién sabe hacer algoritmos? Pues ahí. Y luego nos dice, tíranlo a la basura. Eso tíranlo a la basura. Y todos así, ¿por qué asustados, verdad? Porque programación orientada a objetos es otra cosa. Y bueno, ya cuando ya te empiezan a explicar los conceptos, resulta que los métodos, pues son algoritmos. ¿Sí? Todo lo que vimos en programación, fundamentos, todito lo vamos a seguir utilizando. Tan es así que en los ejercicios que hemos hecho del JTable, pues hemos trabajado con objetos, con clases y utilizamos todo lo que aprendimos en fundamentos. Bueno, entonces por esa razón me voy a traer lo que ya habíamos hecho. Es en la hoja, casi en la primera hoja, ¿verdad? Entonces debe estar por acá. Ahí está. Voy a traerme el análisis y todo. A ver. Todo esto. Este es el análisis. Bueno, continuando con el comentario que les hacía de nosotros aquí en el TEC, antes de que entrara la retícula, porque antes era programación 1, programación 2 y programación 3. Ya se veían cosas diferentes en cada. Y no, ya cuando entró la materia de programación orientada a objetos, tuvimos que hacer cursos nosotros aquí, los profes, pero así, duraron como 2 años, yo creo.
porque para nosotros era algo totalmente nuevo. O sea, no solo eso, como ya teníamos muy arraigada la programación estructurada, era difícil pasar a una idea diferente, a un paradigma distinto. O sea, nosotros sí vivimos esa transición. Ustedes lo bueno es que no les toca eso, porque casi todo ya lo van a ver orientado a objetos. Entonces no van a sufrir esa... Y esto, yo decía al principio, ¿para qué hacer tanto si lo puedo resolver más fácil con estructurada? Digo, bueno, es porque estamos empezando con ejercicios sencillos, ¿verdad? Para entender los conceptos, para entender la estructura de cómo se hace todo, pues tiene que ser con ejercicios sencillos. Es lo mismo que va a pasar aquí, para que no me digan, no, profe, es que eso lo podemos hacer más fácil sin objetos. Y pueden tener razón, pero pues vamos a empezar con algo sencillo. Muy bien, entonces, aquí tenemos el análisis sin considerar orientado a objetos. Ahora vamos a hacer el análisis, pero orientado a objetos, ¿sí? Lo primero es que hay que analizar el enunciado para ver ahí cuáles ideas, palabras, conceptos pueden ser candidatos al que sean nuestros objetos del problema. Haciendo la aclaración que en nuestros primeros ejercicios solo vamos a identificar un tipo de objetos para resolverlo, ¿sí? Entonces, a ver, de ese enunciado, ¿qué palabra podría ser candidato para que fuera nuestra clase? Y digo nuestra clase porque primero tenemos que definir la clase y de ahí crear objetos. Área. Triángulo. Triángulo, ¿eh? O sea, es lo más, como que lo más concreto que... Y el triángulo va a ser nuestra clase. Inicialmente vamos a pensar, sí, el triángulo va a ser el objeto que me va a ayudar a resolver el problema. Pero antes de pensar en el objeto ya en el programa, tengo que definir la clase. Y para definir la clase necesito hacer una abstracción. Una abstracción del triángulo. O sea, un triángulo, podemos hacer una abstracción de muchas formas de un triángulo. ¿Qué se les ocurre de un triángulo? ¿Qué características puede tener un triángulo? ¿Qué? Tres lados, ¿qué más? O sea, yo puedo inclusive decir, no, un triángulo puede tener color. Ángulos. Los ángulos, ¿verdad? O sea, un triángulo puede tener mucha información, pero nosotros vamos a hacer una abstracción que nos sirva para nuestro problema. No meter todo lo... Claro, si el objetivo es hacer una clase de triángulo súper completa, que yo la voy a compartir con una aplicación de geometría, a lo mejor sí, ahí sí pensar en todo lo que pueda tener un triángulo, ¿eh? Pero para mi problema, ¿qué es lo que va a tener el triángulo? Nada más los tres lados, ¿sí? Inclusive, sí hay una relación, una analogía entre los datos de entrada y salida y los atributos y métodos de la clase. Normalmente los datos de entrada se convierten en atributos. Entonces, miren, acá por desesperado le di 3 veces. Muy bien, entonces vamos a hacer una... Ya dijimos que nuestro objeto va a ser un triángulo y por lo tanto nuestra clase va a ser triángulo. Nosotros tenemos que resolver el problema con un objeto, pero primero tenemos que definir la clase. Entonces, ya dijimos que, y pues aprovechando digamos el análisis que ya teníamos, lo que necesitamos del triángulo son sus lados, esos van a ser sus atributos. Por más que yo diga, no, es que un triángulo va a tener base y altura, pues sí, pero para mi problema no me sirve base y altura, me sirven los 3 lados. Entonces, vamos a hacer un diagrama aquí. Voy a hacer un diagrama un poquito más grande. A ver, lo voy a poner de esta manera, ¿sí? Así de esta manera. Y luego voy a poner 3 líneas, o 2 más bien. Así. Este es mi diagrama de clase. La abstracción que estamos mencionando, la vamos a reflejar, la vamos a representar en un diagrama. Entonces aquí le diríamos
Esto aquí es un triángulo. Va a ser nuestra clase. Empieza con mayúscula y en singular. Triángulo, ¿sí? Luego, entonces aquí va el nombre de la clase, ¿verdad? Vamos a poner aquí nombre de la clase. Vamos a ponerle por ahí una flecha. Este es el nombre de la clase, ¿sí? Bueno, vamos a indicar aquí, inicia con mayúscula. Esto es un estándar, no es una obligación, no es un requisito. Pero, insisto, es mejor seguir los estándares. Porque yo sé que escáner es una clase, porque empieza con mayúscula, no tiene paréntesis, es en singular. Inicia con mayúscula y se expresa en singular. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Bueno, ¿qué va en esta parte? Van los atributos, ¿sí? Los atributos y al final se van a convertir en variables, son variables. Y pues las variables aquí las tenemos, ¿verdad? Sería lado 1, lado 2. Normalmente se ponen, si como vieron en los ejemplos de los diagramas, se pone uno en cada línea, ¿sí? Lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces vamos a poner una flecha por aquí, indicando que estos son los atributos, ¿sí? Los atributos son los datos que reflejan el estado del objeto. ¿Sí? Y de este lado van los métodos. Entonces aquí voy a poner métodos. Luego, fíjense que no sé qué pasa, yo siento como que a veces se toma muy a la ligera este diagrama. Como está sencillo, y luego ya no me acuerdo cómo me dijo el profe, y me hacen unos diagramas bien extraños. A veces me ponen todo junto, aquí me ponen todo junto, atributos y métodos, y acá no me ponen nada, o me ponen todo abajo, o me ponen unos aquí y otros acá. O sea, como que nada más con que vaya todo. No, tiene que estar dividido. Aquí van puros datos, puros atributos, y acá van los métodos. Los métodos son, marcan la funcionalidad. La funcionalidad de los objetos de esta clase. ¿Sí? Ahora, ¿qué métodos o qué es lo que yo necesito del triángulo? El área y el perímetro. Entonces, eso puede ser aquí. Lo puedo poner, normalmente se ponen como verbos. Los métodos muchas veces se ponen como verbos, no necesariamente, porque los métodos indican acciones. Entonces aquí sería calcular área y calcular perímetro. Sin acento porque es un nombre de método. ¿Sí? Ya los paréntesis indican que son métodos, son funciones. O sea, en sintaxis es una función, pero si está ubicado dentro de una clase, entonces es un método. Muy bien, entonces normalmente los atributos indican qué tiene el objeto. ¿Qué tiene? Color, tiene lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Qué tiene? Color, precio, y los métodos indican qué hace. ¿Sí? Bueno, entonces, adicionalmente, este es un diagrama de clase. En todos los proyectos que les voy a pedir,
tienen que hacer los diagramas de clase de las clases que ustedes crearon. Porque pues vamos a usar muchas clases que ya vienen en Java. Todo lo que usamos, el JTable es una clase, el spinner, el botón, todos los componentes que vemos son clases, ¿sí? Bueno, entonces este sería diagrama de clase. También en el diagrama de clase se indican de una vez, se pueden indicar, o se deben indicar más bien, los tipos de datos de cada uno de los elementos. Por ejemplo, los lados, ¿qué tipo de datos son? Acá los... ¿Pueden tener decimales o no? Sí, ¿verdad? Entonces se indica con 2 puntos el tipo de dato de... Porque al final de cuentas son variables que se van a declarar dentro de la clase. Y luego ¿qué tipo de dato es? Y 2. Y también de los métodos se indica qué tipo de dato me va a regresar. ¿Qué tipo me va a regresar calcular área? Doble. ¿Qué tipo de dato me va a regresar? Caray. Doble, ¿verdad? ¿Qué tipo de dato me va a regresar calcular perímetro? Pues también doble. Y un aspecto bien interesante, bien importante. ¿Se acuerdan que hicimos nosotros hicimos el ejercicio, el primerito? A ver, déjenme lanzar Java. Lo hicimos sin funciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok, bueno. Entonces hicimos una versión con funciones, ¿también la recuerdan? Bueno, déjenme nada más que arranque. Y me voy a esa aplicación triángulo. Y bueno, ambas versiones, las de consola, son con una idea de programación estructurada. La aplicación triángulo, pues pedimos todo, hicimos todo en el mismo bloque. En realidad aquí ya viene lo que es clase. Cuando nosotros creamos un proyecto, en donde está el main es una clase. Ya que esta es una clase. Y dentro de esa clase tiene un método que se llama main. Ya no voy a decir que es función, es método. Bueno, nosotros cuando calculamos el área y el perímetro del triángulo, aquí pues no estábamos usando funciones, todo lo hicimos directamente en la aplicación, en el método main. Pero en esta versión, esta es con funciones. Entonces, creamos 2 funciones, una para calcular el área y otra para calcular el perímetro. Pero estas funciones tienen parámetros, ¿no? ¿Sí? Y ese es como funciona la programación estructurada. La programación estructurada, cuando yo mando llamar funciones, normalmente necesito más parámetros porque están separados en bloques de código, está separado donde mando llamar la función y donde está la función. ¿Sí? Pero en programación orientada a objetos, la función está adentro de la misma clase. Entonces, una gran diferencia es que aquí yo necesito parámetros para calcular, aunque esté en el mismo bloque, yo necesito parámetros para poder compartir información desde main hasta la función. Necesito enviarle parámetros, porque ya sabemos que lo que se declara aquí no se conoce acá y viceversa. En cambio, acá que estamos definiendo nuestra clase, vean cómo al calcular área no le voy a poner parámetros. Y al calcular perímetro tampoco le voy a poner. Son cuestiones ya más finas. Yo por sintaxis puedo hacer trabajar una clase marciana, así rara. Pero por sintaxis, si lo hago correctamente, la puedo hacer funcionar. Pero algunos detalles son de diseño. ¿Sí? En este caso, ¿por qué no le debo poner parámetros a calcular área? Yo sé que para calcular el área de un triángulo necesito 3 lados. Y para calcular el perímetro también. Pero ¿por qué no están aquí los parámetros? Porque en el mismo bloque de código van a estar los datos que necesito para hacer ese cálculo. Ya tengo los lados, ya no los tengo que pedir porque ya los tengo dentro de la misma clase. En la clase están los datos y los métodos o funciones que utilizan esos datos.
Esto haciendo una analogía con el mundo real, una analogía un poquito exagerada. Cuando nosotros vamos a comprar una hamburguesa, nosotros ahí están interactuando objetos. Imagínense que la persona que hace hamburguesas es un objeto, la cual tiene un método que se llama preparar hamburguesa. Y yo soy otro objeto y yo tengo un método que se llama comprar hamburguesa. Entonces van a empatar esos dos métodos. En programación estructurada, es exagerado el ejemplo, pero para a ver si queda claro. En programación estructurada, yo tendría que llevar mis ingredientes para que me hicieran la hamburguesa. Son los parámetros. En objetos no. El mundo real no funciona. ¿Se imagina que yo tuviera que llevar mis ingredientes para que me hicieran la hamburguesa? Y digo, pues mejor me la hago yo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sucede en realidad? Que nosotros nada más le decimos quiero una hamburguesa y él tiene un método para preparar hamburguesas, pero todos los ingredientes no me los está pidiendo como parámetros. Los ingredientes ya los tiene él, porque él sabe. ¿Y cómo los adquirió? Pues no sé. De alguna manera van a llegar el lado 1, lado 2 y lado 3 aquí para que sin pedirlos pueda calcular el área del perímetro. Son diferencias sutiles del paradigma estructurado y el orientado a objetos. Eso no quiere decir tampoco que en los métodos nunca van a llevar parámetros, no estoy diciendo eso. Nada más estoy diciendo que se van a tratar de manera diferente. Y normalmente van a necesitar menos parámetros. Bueno, aprovechando que abrí esto, quiere decir que nosotros vamos a crear una función para calcular el área y otra para el perímetro, pero no le vamos a pasar parámetros, porque esos parámetros, esos datos ya los va a tener la clase, que se llama lado 1, lado 2 y lado 3. Bueno, voy a abrir el visual. Todo lo que vemos aquí son puras clases, son objetos de las clases. Cuando yo digo paleta, estas son clases, nada más que ahí le pone label, pero la clase se llama JLabel. Y luego aquí el botón, la clase se llama JButton, así se llama la clase. Y lo que yo arrastro son objetos. Hagan de cuenta que al arrastrar estamos creando objetos de esta clase, pero de una manera bien padre, ¿verdad? Bien bonita. Pero eso tiene que estar soportado por código. Entonces, si yo me voy aquí al código, está claramente definido aquí la declaración de los objetos. Al final, esto estamos declarando objetos. Le estamos diciendo, vamos a tener ¿cuántos botones? 1, 2, 3, 4. Vamos a tener 5 objetos de la clase JButton. ¿Sí? Y cada objeto se va a llamar diferente, se tiene que llamar diferente. Todos comparten las mismas características y saben hacer lo mismo. Tienen los mismos métodos. Pero ya cada quien va a tener sus propios valores en sus atributos. Va a tener su propio texto, su propio color. Todos tienen color, todos tienen texto, pero cada objeto, cada botón, le voy a poner un color y un texto, que a lo mejor puede ser igual o puede ser diferente, pero son los datos son propios de cada objeto. Los métodos es lo que saben hacer todos los objetos de la clase. Aquí declaramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos de la clase JLabel y 3 objetos de la clase JField. Ahora, una cuestión importante. Yo aquí cuando les puse ejemplos de lo que ya hemos usado de objetos, aparece la palabra new, ¿verdad? ¿Qué dijimos que para qué sirve la palabra new? Para reservar memoria y crear el objeto. Si no aparece la palabra new, el objeto no ha sido creado. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, yo le puedo decir scanner, le voy a poner archivo, así. Eso es válido, pero archivo todavía no es un objeto de escáner. Archivo es una referencia de escáner. El objeto va a existir cuando tenga el new. Entonces, si yo más abajo le digo archivo es igual a new scanner y ya algún parámetro por aquí, ahorita no voy a, algún parámetro por aquí, entonces aquí en este caso solo estoy declarando la referencia, el objeto no. Nada más nada más le estoy diciendo el objeto se va a llamar archivo, pero no existe el objeto en memoria. ¿Cuándo va a existir? Hasta que tenga el new. Ahí es cuando el objeto va a nacer.
Entonces, se los digo porque acá, en esta parte, esto que Java no nos deja modificarlo, el NetBeans, porque lo genera él mismo. Cada vez que yo arrastro un componente, me pone ese código. Bueno, por eso está en gris, porque no me permite modificarlo. Aquí, en realidad, no se están creando todavía los objetos. Nada más están diciendo cómo se van a llamar. Nada más la referencia. Eso es bien importante entender, ¿eh? La referencia y el objeto cuando ya existe. ¿En qué momento va a crear el objeto? Bueno, si se acuerdan, y esto ya lo había comentado, este es una función especial. Ya no voy a decir función, es un método especial. Y manda a llamar un método, antes decía función, un método que se llama initComponents. Inclusive aquí lo escribí. Esto se ejecuta antes de que el usuario interactúe. O sea, lo que yo ponga aquí se va a ejecutar antes de que el usuario empiece a trabajar con la aplicación. Entonces, se aprovecha para mandar llamar este método que también lo genera NetBeans. Ese no lo generamos nosotros. Y acá está ese método en código generado. ¿Y qué es lo que hace el método initComponents? Crea los objetos. Aquí es donde la etiqueta se crea. Abajo nada más se declaró el nombre. Aquí es donde se está creando. Por eso, si nosotros le pusiéramos aquí pusiéramos algo como esto, vamos a crear un caos. Porque al ejecutar no va a existir ningún objeto, porque no los creó. Nada más los declaró, pero no los creó. En cambio, los tipos primitivos, una vez que se declaran, ya existen. Los objetos no. Se tienen que declarar y crear. ¿Sí? Bueno, todo eso lo vamos a ir conociendo un poco más cada vez. Eso espero. Muy bien, entonces